Bueno, vamos con esta parte final del libro ya, del apéndice, y bueno, nos habla de algunas personas que habían pasado por el curso, ¿no? La formación, el curso Carnegie lo llama, y cómo cambiaron sus vidas a través del arte de saber hablar, ¿no? De ese curso de oratoria, ¿no? Habla de un hombre que recibió una cuenta de impuestos muy alta, se enfureció y él nunca se había quejado, pero empezó a ir a una reunión municipal a quejarse por la cantidad tan elevada de impuestos, ¿no? De ahí la gente lo empezó a animar para que siguiera hablando y defendiendo los intereses porque le afectaba a otras muchas más personas e incluso lo propusieron para que se presentara como concejal del ayuntamiento. Finalmente lo hizo porque se dedicó a dar mítines de un sitio en otro, desarrolló la habilidad de hablar en público y se convirtió en una figura pública, ¿no? Fruto de sus discursos y conversaciones en tantos y tantos sitios, en tantos mítines. Al final, el salario como concejal era un 1000% de lo que le había costado el curso con Carnegie y bueno, pues fue una de las personas más queridas o demandadas por la gente cuando previamente no había sido una persona que tenía muchas amistades ni que conocía a mucha gente, ¿no? Luego nos habla de otro orador que dice que era jefe de una asociación del sector de la alimentación y que siempre había sido capaz de hablar en público, ni siquiera de ponerse a expresar su idea dentro del consejo de administración, ¿no? Pero cuando hizo el curso sucedieron dos cosas. Enseguida lo hicieron un presidente de la asociación y como presidente tuvo que empezar a hablar, tuvo que dar discursos y empezó a desarrollar la habilidad y después de 2 años empezaron a coger los extractos de su discurso y publicarlos en periódicos. O sea que lo hacía excelentemente bien, ¿no? Y lo que sucedió fue que consiguió más publicidad gratuita para su empresa de esta manera, para su empresa y sus productos, que la obtenida con $250.000 gastados por publicidad en correo previamente por su empresa. O sea, imaginaos la dimensión de la importancia de saber comunicarse, ¿no? En definitiva, nos dice que la capacidad de hablar con eficacia es un atajo al prestigio, ¿no? Porque cuando aprendemos a hablar en público, ponemos a la persona que lo hace, se pone en un primer plano y lo hace sobresalir entre la multitud. Alguien que pueda hablar bien es inmediatamente imbuido con cualidades desproporcionadas con respecto a lo que realmente posee. O sea, es como que inconscientemente la sociedad lo pone en un pedestal, ¿no? Y bueno, pues aprender de Carnegie era uno de los mejores porque dice que había criticado a 150.000 actos de habla. O sea, se había esforzado en ver cómo nos expresaban bien los demás y a partir de ahí aprender, ¿no? Y nos habla un poco de la vida del autor, diciendo, bueno, que nació en Missouri, que había pasado por muchos trabajos, ¿no? Pero sobre todo se podía definir como un entrenador en el arte de la expresión eficaz para ejecutivos de grandes corporaciones, de grandes empresas, ¿no? Tuvo una vida muy dura trabajando en una granja y parecía que todo jugaba en su contra, ¿no? Que la mala suerte se había cebado con ello porque pasaban una serie de catástrofes en la granja que no parecían normales, ¿no? Pero él nunca desistió y yo creo que la tenacidad y la perseverancia que mostró a lo largo de su vida le llevaron a donde llegó, ¿no? Vivía en un ambiente muy pobre, ¿no? Y tenía que volver, su obsesión era estudiar y estudiar y estudiar y tenía que volver a donde iba a estudiar a caballo, ¿no? Hacía como 5 kilómetros a caballo todos los días y dice que se avergonzaba incluso de su ropa, tenía complejo de inferioridad. Y buscaba siempre algún atajo para distinguirse de los demás, ¿no? Se metía en grupos de influencia y empezó a observar que las personas que realmente tenían influencia y prestigio en la sociedad eran o bien los jugadores de fútbol americano o de baloncesto o los tíos que ganaban los concursos de oratoria y los debates. Y claro, como él no se consideraba muy hábil para los deportes, pues decidió prepararse para ganar un concurso o un torneo de oratoria, ¿no? Y lo que hacía es que practicaba en la silla de su caballo cada vez que venía caminando al instituto. Se enfrentó varias veces y solo obtuvo derrota tras derrota, o sea que no ganaba, y llegó a pensar en el suicidio incluso, ¿no? Pero de repente empezó a ganar y bueno, como empezó a ganar otros estudiantes de oratoria, le empezaron a pedir que les ayudara, que les enseñaran y también ellos ganaron cuando les enseñó, ¿no? Y de esa manera empezó a vender cursos por correspondencia a los granjeros, dice.
Pero no obstante volvió a desanimarse, volvió a decaer, ¿no? Y terminó siendo vendedor de chacinas y además le otorgaron un área de una empresa donde no se vendía casi nada y bueno, pues muchas empresas ni siquiera le pagaban y lo que hacía era vender, tenía que coger el tren y hacer muchos kilómetros todos los días en tren y cuando a alguien que le había vendido las chacinas no le pagaban, lo que hacía era venderla, a lo mejor si era una tienda de zapatos, vendía los zapatos que tenían en la estantería, se los vendía a los ferroviarios y con eso pagaba el dinero a su empresa por las chacinas que la empresa no le había pagado, ¿no? Cuando pasó un tiempo, pues le ofrecieron un ascenso porque había conseguido lo que no habían conseguido en años otros comerciales en la zona, ¿no? Así que dejo aquí, esta es la parte que me ha tocado hasta a mí, pero más que interesante la vida de este hombre, ¿no? Y cómo llegó a ser tan grande, ¿no? Y con tanta influencia. Venga, pues nos vemos en la reunión. Hasta luego.